una fantástica noticia el que haya asociaciones que tras estos periodos sigan con plena vigencia, con plena presencia y con una dinámica muy activa. Agradecerles también que la invitación a volver a estar en La Palma, un sitio que como muy decías antes, me gusta muchísimo, estoy encantado de estar aquí y hace muchísimos años que estoy viniendo. Carlos me pidió que hiciera un discurso así como muy general de entrada. Esto de los discursos generales tiene algunos problemas, porque uno tiene que hablar de muchísimas cosas y al final tiene que pasar de puntillas por todas, y yo hubiera preferido quizá algo más específico, pero yo creo que quizá pues está bien que planteemos algunas reflexiones más desde la península, que es al final desde donde nosotros trabajamos. Esto implica, y sí me gustaría esto dejarlo un poco claro, que estamos trabajando en un sistema de modelo de escala distinto. La insularidad genera un sistema de escala limitada, la península genera un sistema, desde un punto de vista geográfico quizá, de un movimiento distinto de la estructura de escala, pero yo creo que al final son unas reflexiones generales que nos pueden ser pues de alguna utilidad a todos. Así espero ir rápido para que luego quizá pues podamos tener alguna pregunta. Bueno, yo quería empezar con una frase de don Julio Caro Baroja, y es: el carnaval ha muerto. El carnaval ha muerto es la frase con la que don Julio empieza uno de sus libros más conocidos, El carnaval, de la trilogía del ciclo festivo. Ya saben que don Julio pues ha sido quizá de los mayores especialistas en cultura popular que hemos tenido en este país, los que tuvimos la fortuna de conocerle, un maestro desde luego incomparable desde mi punto de vista, y que empezaba con esta frase lapidaria, un libro que ya tiene sus añitos, empezaba con esta frase lapidaria. ¿Y por qué empezaba con esta frase lapidaria? Pues empezaba con esta frase lapidaria porque consideraba que los elementos que daban sentido a la existencia del carnaval habían desaparecido. Y por tanto, la fiesta del carnaval, en su sentido auténtico, estaba muerta. Estaba muerta porque ya no tenemos Cuaresma. Ya no tenemos Cuaresma, que es un elemento fundamental para el carnaval. Desaparece la Cuaresma, desaparece el carnaval. Porque la situación social se ha transformado. Ya no necesitamos ese sistema de transgresión por presión social en comunidades pequeñas, sino que esto ya lo tenemos adaptado de otra manera. Porque el concepto de fiesta en los colectivos rurales se ha transformado y por tanto la fiesta cambia con ello. Por una serie de razones que sería muy largo de seguir analizando, pero el carnaval ha muerto. Sin embargo, el carnaval sigue ahí, ¿no? Seguimos teniendo una fiesta que se llama carnaval. Lo que hay que ver es si esta fiesta que se llama carnaval es carnaval o es otra cosa que nos hemos inventado. Porque ya no es una transgresión, es la oficialidad. Y esta es una imagen de un carnaval de Madrid hace muy poco, en donde pues es el palacio del ayuntamiento el que forma parte del espectáculo. Ya no es la transgresión sobre la autoridad, es la autoridad la que organiza la fiesta, ¿no? Esto no es que el carnaval haya muerto, es que estamos en la antítesis de lo que era el espíritu tradicional del carnaval. Es la alcaldesa la que inaugura la fiesta, ¿no? La que forma parte de la cofradía del carnaval. Es decir, es la antítesis de lo que era el carnaval. ¿Esto es carnaval o simplemente hemos cambiado de nombre para dedicar a otra cosa? Bueno, yo lo que quería es hacer una relación sobre si al medio rural le pasa lo mismo. ¿Ha muerto el medio rural? ¿Sigue existiendo un medio rural que definíamos en el mismo sistema en el que teníamos sus coordenadas hace escasamente 15, 20, 30, 50, 60, 90 años? ¿O estamos ante una realidad diferente? Y esto que puede parecer un planteamiento un poco exagerado, yo creo que es motivo de que reflexionemos con una cierta profundidad, porque ¿qué es el medio rural? ¿Seguimos definiendo el medio rural como aquel que tiene menos de 10.000 habitantes por núcleo de población? ¿Seguimos definiendo el medio rural como aquel que sigue vinculado a la actividad primaria? ¿Seguimos definiendo el medio rural como qué? ¿Qué es el medio rural hoy? Y yo creo que sobre esto necesitaríamos reflexionar, porque si tenemos que adaptar el turismo rural, que es una cosa que tiene el apellido de rural, tiene turismo, aquello que significa desplazamiento de visitantes, y rural, aquello por lo que se desplazan, ¿no? Esto sería un poco la simplificación del turismo rural. Pero si resulta que tenemos un medio rural que no tenemos muy claro qué es, pues ¿por qué vienen los turistas a una cosa que no sabemos claramente lo que es?
Esto ya digo que puede parecer un planteamiento un poco exagerado, pero quizá convendría que hiciéramos una reflexión. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad urbana se impone. Y esto es una evidencia. Lo queramos reconocer o no, esto es una evidencia. Yo vivo en un pueblo y en mi pueblo comemos lo mismo que se come en las ciudades. Los críos piden pizza y no piden garbanzos. Vestimos comprado la ropa en Zara. Las fiestas las hemos cambiado y ya en vez de procesión hacemos fiestas de disfraces y otro modelo de fiesta. Porque la globalización nos afecta a todos. Es decir, estamos inmersos en un proceso de socialización en el que nos va haciendo a todos cada vez más similares. Y yo creo que esto también es una realidad. Y de esto hablaré después un poquito más, porque se están imponiendo unos modelos de territorio-ciudad, como modelo de gestión territorial, que nos demos cuenta o no, poco a poco se van imponiendo. ¿Qué es un modelo territorio-ciudad? Que hablaremos después un poco. Es considerar que todo el espacio territorial es un gran espacio urbano, que tiene agujeros que se van utilizando en función de la demanda del urbano. Y esto, aunque también pueda parecer así dicho un tema un poco brusco, pero ya iremos viendo que probablemente no sea tan irreal. Estamos en un proceso permanente, en un ciclo de decadencia del medio rural. Y este ciclo de decadencia del medio rural no somos capaces de romperlo. Seguimos con una disminución y envejecimiento de la población, seguimos con una falta de relevo, seguimos con una dejación política, seguimos con una pérdida del sentimiento de permanencia, seguimos con una renuncia en buena parte al sistema del medio rural. Y desde luego algo pasa, porque después de 25, 30, 35 años de programas de desarrollo rural, de esfuerzo por mantenimiento del medio rural, seguimos perdiendo población. Y si seguimos perdiendo población, es por algo. Esto no es un proceso gratuito. Durante mucho tiempo decíamos que perdíamos población porque las posibilidades de supervivencia en el medio rural eran muy limitadas. Luego hablaré del caso de mi pueblo, porque no quiero meter a nadie, porque si luego que me peguen en mi pueblo, para demostrar que esto cada vez es una realidad menos real. Estamos perdiendo población en el medio rural porque la gente no quiere vivir en el medio rural. Yo creo que esta es la realidad. La gente no quiere vivir en el medio rural. No tenemos relevo. No tenemos relevo en el sector agrario. No tenemos relevo en el sector del turismo rural, porque los franceses ya han detectado esto como su principal problema. La promoción que empezó el turismo rural en los años 70 y en los años 80, que está a punto de jubilarse, resulta que los hijos no quieren incorporarse a la actividad. Y esto es un problema muy serio. Y esto está condicionado por algunas razones. Probablemente porque nos hemos obsesionado en plantear que la crisis del medio rural ha sido siempre un factor de crisis económica y hemos olvidado que esto es probablemente más una crisis de índole cultural. Nosotros estamos habituándonos a vivir en lo urbano y el medio rural frente a la forma de vida urbana no es competitiva, que es una palabra que Carlos decía que hay que tomar quizá con una cierta prudencia, pero que es real y que está ahí y que yo creo que hay que manejarla. Lo rural no es competitivo en lo urbano, por lo menos si entendemos que la forma de vida es similar. Y esto está sucediendo con la extensión de los territorios, de los modelos de territorio-ciudad, que también están afectando al turismo. Un espacio rural se está convirtiendo cada vez más, y así están los planes de ordenación. Hay algunas comunidades que en este sentido son muy evidentes, como el País Vasco, en el que todo se ordena en función de la demanda urbana. Si la demanda urbana necesita ocio, se destina algún espacio rural para determinado tipo de ocio. Si la demanda rural necesita sitio para construir, se destinan determinados huecos de estos que quedan en esos espacios vacíos para construir. Si la demanda rural necesita vertederos, se dedican determinados huecos de esos espacios, huecos que quedan en los entornos rurales, para hacer vertederos. Y así se va planificando el territorio. Si necesita comunicaciones, se destina una parte de ese territorio para hacer comunicaciones.
¿Se tiene en consideración prioritaria la población residente en estos espacios de hueco? No. Se tiene como criterio prioritario las demandas, por otra parte, con una cierta lógica, es decir, yo creo que esto es muy fácil de criticar, pero también responde a una cierta lógica, de dónde está la mayor presión de demanda poblacional. Entonces hay que dar respuestas a unas agrupaciones de demanda poblacional cada vez mayores. La despoblación del medio rural es un proceso continuo desde la Edad Media, y esto yo creo que deberíamos también reflexionar sobre ello. No es una cosa nueva, el medio rural ha ido perdiendo población de una manera permanente desde la Edad Media, y entonces es una realidad que poco a poco, y casi sin darnos cuenta, se ha ido generalizando. Se ha ido generalizando en el turismo. Se ha ido generalizando en el turismo. Hace poco se presentaba el Plan de Turismo de Navarra, en el que Pamplona se la llama la ciudad rural. Y se le llama la ciudad rural porque se considera que es la base ideal de oferta alojativa para descubrir los espacios rurales de la provincia. Pero es que si ustedes van a Ávila o a Segovia, las casas de turismo rural a un radio importante de la ciudad tienen como recurso fundamental las ciudades monumentales de Ávila y de Segovia. O sea, que esto que parece que es una cuestión etérea, pues resulta que es menos etérea, porque es que resulta que las casas rurales de Ávila no están vendiendo medio rural, están vendiendo murallas. Están vendiendo murallas urbanas, murallas urbanas. Es decir, yo creo que estamos en un proceso en el que tenemos que reflexionar, antes que sobre el turismo rural, sobre qué es esto de lo rural, para ver realmente dónde está nuestro valor diferencial y, por tanto, nuestro valor competitivo. Igual que nos pasaba con el carnaval, seguimos teniendo una cosa que llamamos rural, lo que no sé si tenemos tan claro qué es a lo que se lo estamos llamando. Seguimos teniendo espacios rurales, lo que no está quizá tan claro es si seguimos teniendo la ruralidad como un sistema complejo, tal y como lo habíamos conocido hasta ahora, con esas bases y esos sistemas de estructuras operativas. ¿Cuáles son los elementos que, desde mi punto de vista, pueden seguir definiendo una diferencia entre lo rural y lo urbano, si es que esta diferencia existe? Pues yo creo que básicamente tres. El primero es la vinculación con el territorio. Los que vivimos en el medio rural tenemos un diálogo con nuestro entorno inmediato que es completamente diferente del diálogo que tiene la población urbana. Y esto es una diferencia. Nosotros dependemos de nuestro entorno territorial para nuestra supervivencia en cualquiera de los sectores que nos planteemos. En el sector primario, en un mínimo sector industrial que sobrevive en el medio rural, en el sector del turismo, en una serie de sectores, dependemos de qué pasa con ese espacio que tenemos de proximidad. Y, por tanto, necesitamos un diálogo entre nuestro grupo social con este sistema de territorio. Para que esto sea real, necesitamos una segunda condición, y es un segundo criterio solidario entre todos los que vivimos en el medio rural, porque el territorio será lo que entre todos seamos capaces de hacer. Por tanto, si somos capaces de mantener un sistema de convivencia social dinámico en el sistema rural, podremos fomentar este criterio de mantenimiento del territorio. Si ustedes han leído las últimas recomendaciones del programa LEADER, ya recomienda que no hagamos la evaluación por número de proyectos desarrollados, por número de empleo generado, sino por cómo estamos creando estructura social que permita este sistema de diálogo. Este es el objetivo. Nos da igual un empleo más que un empleo menos. Lo que necesitamos es que el sistema estructural del medio rural genere este sistema de convivencia, que además tiene que estar basado en el tercer punto, que a mí me parece importante, que es en la identidad. Nosotros tenemos que tener algún elemento que nos diferencie. ¿Qué es la identidad? La identidad es aquella parte de nuestra cultura que nos diferencia un poco de la cultura del vecino. Un poco de la cultura del vecino, pero lo suficiente para que podamos tener una personalidad que garantice la continuidad de nuestro grupo. Esto es lo que podemos entender como identidad. Estos tres factores son los tres factores que yo creo que diferencian todavía el espacio rural del espacio urbano, porque ninguno de los tres es determinante para la supervivencia del medio urbano. Por tanto, es donde tenemos realmente el valor diferencial. Vamos a reivindicar esta diferencia y vamos a transformarla, si podemos, en un valor competitivo a la hora de poder luchar por la supervivencia de nuestras comunidades en la sociedad global
en la que nos movemos. Por otro lado, yo creo que también desde el punto de vista del turismo rural hay que considerar que si cada vez somos más iguales, si cada vez nuestra forma de vida es más parecida, si no somos capaces de encajar esto que hemos dicho antes, nuestro factor de convencer al turista para que venga a visitarnos es menor. Es decir, ¿es la vida rural, tal y como está hoy presente, un atractivo suficiente para que un turista decida venir a dedicar sus vacaciones para conocernos? Cuando empezamos con el turismo rural decíamos, los turistas vendrán porque quieren descubrir la forma de vida rural. Esto es lo que decíamos en el año 90. ¿Sigue siendo válida esta frase? ¿Quieren los turistas seguir viniendo para descubrir la forma de vida rural? ¿Quieren los turistas seguir viniendo a descubrir la forma de vida rural cuando hemos ido transformando todo de unas maneras muy curiosas? Supongo que muchos de vosotros recordaréis cuando empezaron a aparecer compañías inmobiliarias que construían casas tradicionales, cosa que es bastante curiosa, para turismo rural. Había inmobiliarias especializadas en construir casas tradicionales, algo que nadie terminó de definir muy bien, pero era un prototipo de casa, de entramado, piedra, chimenea francesa, que nunca ha sido tradicional en nuestro país, entramado, que ha sido tradicional de donde haya sido, en unos sitios y otros no, cola de Milán en el tejado, que en unos sitios ha sido tradicional y otros, pero al final se crea un estándar, un prototipo, y esto es lo que vendíamos como este sistema de cultura rural. ¿Existe verdaderamente ese sistema de que la gente quiera venir a conocer esto que llamamos cultura rural? ¿Es un argumento de venta lo suficientemente potente como para estar luchando en el mercado? Pues yo creo que no. Yo creo que esto ya no es así. Yo creo que tenemos que transformar algunos de los conceptos que hemos estado manejando habitualmente en el turismo rural, porque algunas cosas ya no son. El producto rural ya no viene definido por el alojamiento. Probablemente no haya venido nunca, pero sí que en aquella época que contaba antes Carlos, en la que el turismo rural estaba de moda, parece que lo que nos definía era que teníamos alojamientos rurales, casas rurales, ¿no? Veníamos a hacer turismo en casas rurales. Yo siempre he dicho que no he entendido muy bien cómo hemos hecho durante muchísimos años los catálogos de casas rurales haciendo la foto de la ventana hacia adentro para sacar la cama en vez de la ventana hacia afuera para ver el paisaje, ¿no? Porque es una cosa bastante curiosa, porque las camas son todas más o menos, ¿no? Tienen que ser buenas, cómodas, reunir un mínimo de calidad, pero lo que es diferente es el territorio, es lo que está de la ventana para afuera, no lo que está de la ventana para adentro, ¿no? Bueno, afortunadamente yo creo que esta fase la tenemos ya un poco superada y que hemos ido cambiando, pero todavía es muy frecuente seguir en este debate, ¿no? Yo creo que ya no es cierto que estemos ante un producto rural genérico. Creo que esto se ha terminado. Producto rural, si no tiene algo más, yo creo que está en una fase muy difícil de penetrar en el mercado. Probablemente tengamos que invertir, ¿no? Será turismo X en lo rural. Turismo X en lo rural. Y no turismo rural, y Dios dirá, sino turismo X en lo rural. Turismo ornitológico en lo rural. Turismo de la naturaleza en lo rural. Turismo sostenible o de salud, de calidad en lo rural. Turismo gastronómico en lo rural. Pero no al revés, no turismo rural y punto. Turismo rural y punto, yo creo que, por las razones que hemos venido diciendo, está un poco agotado, ¿no? Yo creo que también está agotada la idea de que el turismo rural va a ser un factor determinante del futuro del desarrollo rural en nuestros territorios. No va a ser un factor determinante, va a ser un factor más. Es más, si empezamos a entrar en un sistema de gran monocultivo del turismo rural, la permanencia de la identidad rural de la que hablábamos antes cada vez será más compleja. Hay un indicador de esto que a mí me parece también bastante alarmante, y es que cada vez tenemos un mayor número de agentes de turismo rural que son absentistas del medio rural. Y esto también es otra cosa que parece que no queremos darnos cuenta. Cada vez la gente vive en la ciudad, tiene una parte de su negocio que es una rentabilidad de una herencia inmobiliaria, una cosa que le he dado, o bueno, comercializa algún producto, pero es absentista del medio rural, ya no es protagonista del medio rural. Entonces yo creo que este también es un tema sobre el que tendríamos que reflexionar, ¿no? Entonces yo creo básicamente que lo que tenemos que hacer es, si tenemos que seguir hablando de turismo rural en genérico o tenemos que empezar a especializar. Yo creo que hay que empezar a especializar. Yo creo que tenemos que superar el debate histórico de turismo rural o turismo en el medio rural, porque este debate, la realidad nos lo ha superado ya y estamos en un proceso de turismo en el medio rural. En un medio rural que lucha por sobrevivir,
que tiene una serie de recursos que tiene que poner en valor y que tiene que especializarse para poder llegar a una demanda. ¿Qué tenemos para competir como medio rural en este replanteo que yo creo que tenemos que empezar a meditar? Tenemos una imagen que en parte responde a la realidad, en parte es un poco tópica, pero bueno, yo creo que estamos todavía ahí en un doble rasero. Una imagen de sostenibilidad. Se supone que nosotros somos más sensibles, vivimos de nuestro territorio, por tanto somos más sensibles sobre nuestro territorio. Y esto la gente urbana lo entiende más o menos de esta manera. Por tanto, la sostenibilidad para nosotros forma parte de nuestra imagen y por tanto es un elemento de competitividad, porque el medio rural sigue siendo una referencia simbólica para lo urbano. En un momento que el sistema se estandariza en la vida urbana, se busca en un movimiento romántico muy parecido a los movimientos del 19, donde están aquellas referencias que hacen que los españoles seamos distintos, que los canarios sean distintos, donde se mantiene la esencia de la tradición, donde se mantienen las esencias vivas de nuestra sociedad en el medio rural. Esto es un tópico, verdaderamente esto es un tópico, pero sigue siendo, y esto nosotros hemos hecho algún análisis antropológico urbano sobre esto y sale muy claramente, y somos un factor de autenticidad. La gente considera que todo lo que pasa en el medio rural es terriblemente auténtico. Esto también yo creo que es un poco tópico. Tenemos que luchar por este criterio de autenticidad, es decir, tenemos que reivindicar las ideas que hablábamos que nos diferenciaban para que esto siga sobreviviendo, pero yo creo que también hay que plantearse hasta qué punto la autenticidad rural es tan auténtica, ¿no? Y luego tenemos otro elemento para competir, que es precisamente el factor clave de la diferenciación, que es el territorio. Un territorio que es un espacio físico pequeño, es el que nos afecta, que nosotros podemos manejar desde nuestras pequeñas comunidades, que tiene una evolución histórica que es dinámica, es decir, no solo es pasado, sino que es una evolución de pasado, es una evolución de presente y es una evolución de futuro, es un proceso abierto y dinámico, pero que está ahí y que tenemos que manejar con él, que tiene una personalidad, y que tenemos que luchar porque la siga teniendo. No podemos caer en el reduccionismo de la inmobiliaria que hace casas rurales estándar para demostrar lo que somos rurales, no podemos caer en la rutina de la chimenea francesa, porque todo esto es lo que va a hacer que nosotros mismos, como habitantes del medio rural, generemos un sistema de valoración social sobre este territorio. De valoración social interno y externo. Pero primero interno, porque si no nos creemos este criterio de valoración social, pues estaremos un poco perdidos. Este es mi pueblo. Yo vivo en San Vicente de la Sonsierra. Un pueblo rural, 1000 habitantes, vinculado al sector primario, al vino, donde no hay paro, donde todo el mundo vive bien, donde una serie de presiones externas han hecho que una hectárea de viñedo en los últimos 5 años haya pasado de costar 40.000 euros a costar 90.000, por una serie de factores externos, lo que condiciona determinadas circunstancias de supervivencia del medio rural. Una población que, a pesar de estar denominada como la milla de oro del vino en España, ha perdido en los últimos 5 años un 10% de su población, un 10% de su población en un núcleo de población de 1000 habitantes sin paro, y a 90.000 la hectárea. O sea que esto para que luego digamos que es que el problema es un problema económico. El problema no es un problema económico. El problema es que al final la gente se va a vivir a Logroño y sube todos los días a la viña. Coge el coche y se baja a Logroño. Esto es lo que nos está pasando a nosotros. Es que la gente se va a vivir a Logroño y subarrienda a empresas de servicios que le llevan la viña que son de Logroño. Esto es lo que empieza a pasar en mi pueblo. Esto es lo que empieza a pasar en mi pueblo. Por tanto, esto yo creo que nos tiene que provocar una cierta reflexión. Tenemos una tradición que es los picaos, que ustedes habrán visto en la televisión todas las Semanas Santas, que son unos señores que salen de allí, pim, pam, y se dan de latigazos. Una tradición única ya en Europa, que hemos decidido que no sea un atractivo turístico. ¿Por qué hemos decidido que no sea un atractivo turístico? Porque la fiesta es importante para nosotros. Y si tenemos 30.000 visitantes en un pueblo de 1000, la fiesta desaparece como tal. Fiesta, celebración. Esto no es una fiesta, pero vamos, la celebración desaparece como tal. Por tanto, hemos pasado de una temporada
en la que nos pasábamos el día diciendo los picaos, los picaos, los picaos, venga usted a ver los picaos, venga usted a ver los picaos, es decir, los picaos están ahí, bien, sale en la historia del pueblo, en los folletos, pero ya no es una prioridad, ya no es una prioridad. Porque lo que queremos es mantener nuestra identidad, lo que queremos es que la cofradía juegue un papel de cohesión social importante. Lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa de pertenecer y de ser heredera de una tradición concreta. Y no tanto de que el bar se ponga morado a vender Coca-Colas el día de los picaos. Porque además, económicamente, no nos resuelve nada. Nada, absolutamente. En esas estamos. Estamos en que nosotros vivimos del vino, y queremos seguir viviendo del vino. Pero lo que queremos es que la gente haga cada vez mejor vino, que nuestros pequeños agricultores y nuestras pequeñas bodegueras, tenemos 31 bodegas, me parece que son ahora, en un pueblo de 1000 habitantes. O sea, muy pequeñas producciones, pero queremos que la gente siga viviendo de esto, Queremos que el turismo nos permita revalorizar el valor del vino fundamentalmente, que los turistas nos ayuden a vender vino, a que el vino sea más caro, a que lo hagamos mejor, y además que facturen como turistas, estupendo, y que tengamos algunos hoteles, estupendo, y que tengamos algún restaurante, fantástico. Pero tenemos un producto especializado que ya no llamamos turismo rural. Nosotros no le decimos a nadie que vaya a San Vicente a hacer turismo rural. Le decimos, venga usted a hacer turismo del vino. Ni siquiera decimos eso. Venga usted un fin de semana a compartir el vino con nosotros. A compartir el vino con nosotros. Esto es lo que le estamos diciendo. Y esto es para lo que a nosotros nos sirve el turismo. Tenemos un patrimonio muy interesante y tenemos unos turistas culturales. Tenemos, tanto en San Vicente como en los pueblos de alrededor, un conjunto de retablos manieristas verdaderamente excepcionales en el norte de España, que esto genera un movimiento de poquita gente, pero muy interesante para nosotros, porque además luego también compra vino, porque luego además come, porque se gasta dinero, porque no nos genera problemas, Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este es el juego que queremos jugar con el turismo. Algunas cosas hacemos bien y otras cosas hacemos mal. Con lo de los picaos nos equivocamos en su momento. Nos equivocamos tanto que había que llamar a la Guardia Civil para que controlara las avalanchas de gente que se generaban y la bronca que había en el pueblo, la churrería, los caballitos, bueno, que era un descontrol. Esto afortunadamente ya ha pasado a la historia, ¿no? Para esto queremos el turismo y pensamos que esta va a ser un poco la línea en la que nos tenemos que mover a futuro. Nuestro activo genérico es débil, la demanda ha cambiado, cambia y cambiará. Por tanto, tendremos que ir adaptándonos a este sistema de cambio a partir de los recursos que tengamos, de esos recursos que nos permiten mantener estructurado el medio rural si podemos. Necesitamos otros argumentos que capten la atención, porque la atención del recurso que tenemos es débil, y necesitamos nuevos productos que concreten esta oferta en la que estamos trabajando. ¿Y cómo hacemos esto? Releyendo el territorio. Y voy acabando para ver si luego nos da tiempo a alguna pregunta, un poco de debate. Releyendo el territorio de dos maneras, de puertas para adentro y de puertas para afuera. Tenemos que replantearnos nuestra realidad. Yo creo que en el medio rural sobran ya dos cosas también. Uno, discursos victimistas, y dos, discursos triunfalistas. Las dos cosas nos sobran. Discursos victimistas porque yo creo que si queremos vender la burra no podemos decir que la burra está coja. Si nos pasamos el día diciendo lo mal que se vive en el medio rural, pues mal rollo, porque claro, la gente no querrá venir a vivir, ¿no? Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que decir, joder, lo bien que se vive en mi pueblo, lo bien que se vive al abrir la ventana y ver lo que yo tengo delante, que son viñedos hasta la Sierra del San Lorenzo, en una pasada de sitio simplemente levantándote por la mañana. Esto es una ventaja. Y que además tengo médico, pero bueno, igual de lejos que en Madrid, ¿no? Y además tengo piscina, pero igual de lejos que en Madrid. No, lo que tengo es una calidad de vida social que es muy buena. Y esto necesita que nosotros lo releamos. Los franceses hicieron una campaña en los años 60 para repoblar el medio rural que se llamaba Haité la Champagne. Venga usted a vivir al pueblo, ¿no? Vaya usted a vivir al pueblo porque en los pueblos se vivía bien. Era una campaña publicitaria para repoblar habitantes porque en los pueblos se vivía bien. Pero a lo mejor tenemos que hacer esto, es decir, vamos a hacer una campaña para decir, joder, qué bien se vive en los pueblos, ¿no? Tenemos que revisar nuestros recursos con otra vista. Es el ejemplo de los picaos. Antes pensábamos que como los picaos era una cosa única, iba a ser turísticamente una cosa genial. Y como vino había en muchas partes, pues era un recurso secundario. Es justo al revés. Hemos cambiado el sistema de lectura. Creo que tenemos que hacer una relectura de nuestros inventarios de recursos, ver cuál de esos recursos tienen verdaderamente un sistema de implantación en los mercados y cómo podemos replantearnos
el hacer un sistema de cómo los manejamos interna y externamente. Y tenemos que ver claramente si tenemos o no elementos diferenciadores, además de los rurales, que nos puedan permitir hacer un sistema de mercado. También tenemos que analizar qué le interesa de nosotros a los otros, porque esto también a veces se nos olvida. Damos por hecho que lo que nosotros presuponemos que les interesa a los otros es lo que les interesa. Y esto es sencillamente una falacia. Es decir, yo podré decir qué bonita es la fiesta de mi pueblo, pero es que a lo mejor la fiesta de mi pueblo no le interesa a nadie, ¿no? O qué bonita es la iglesia de mi pueblo. Pero bueno, para mí, la iglesia de mi pueblo es la mejor iglesia de todos los pueblos, pero que lo sea para mí no quiere decir que lo sea para nosotros. ¿Qué lectura tienen los otros de nuestra imagen genérica y de nuestra imagen particular? ¿Y qué podemos ofrecerles a partir de esa revisión de la visión? Y yo creo que ya no vamos a trabajar con un sistema de producto único. Este sistema de relectura territorial, que era lo que a mí me hubiera gustado profundizar quizá un poco más, pero que es imposible por este criterio de discurso general, ha transformado ya en el que ya no tenemos un producto de turismo rural, ya no hay un producto de turismo rural, sino que vamos a trabajar con diferentes productos en el medio rural que tendremos que ir etiquetando en función de nuestros recursos, en función de nuestra demanda, en función de nuestra capacidad de servicios, en función de nuestros recursos humanos, en función de una serie de factores que serán los que nos hagan mantener ese criterio de competitividad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta relectura? Pues de una manera realista. Yo creo que muchas veces nos engañamos. Cuando hablamos del medio rural, muchas veces nos engañamos. Somos un poco endogámicos, y al ser un poco endogámicos siempre nos contamos lo mismo y al final nosotros mismos nos terminamos creyendo lo que nosotros nos contamos. Hay que ser honrados en el análisis, hay que ser valientes en ver dónde están nuestros puntos débiles y dónde están nuestros puntos fuertes. Pero es que tenemos muchos puntos débiles y hay que ver hacia dónde nos podemos generar en esta línea. Hay que tener una relectura científica y no basada en la moda. En esto del turismo, esto de las modas es demoledor, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que afecta mucho aquí, que es el astroturismo, ¿no? Si ustedes estuvieron en Fitur este año, verían que habría entre 10 y 20.000 millones de ofertas de astroturismo en España, ¿no? Y tenemos ya observatorios en todas partes, y sitios para ver estrellas en todas partes, y a eso nos faltan turistas que vengan a verlas, porque ya oferta tenemos para aburrir. Esto lo ponemos de moda, y todo como lo ponemos de moda se nos desmadra. Hay que innovar en el medio rural. Astroturismo. Astroturismo, ¿no? Tenemos astroturismo en todas partes. Turismo ornitológico. 3/4 de lo mismo, ¿no? Llega un momento que se pone de moda el turismo ornitológico y va el turismo ornitológico en todas partes, ¿no? ¿Cuántos turistas vienen a ver pájaros? Pues más o menos los mismos que venían hace unos años, ¿no? Pero esto lo ponemos de moda y entonces lo universalizamos. No, señores, las modas no funcionan. Lo que funcionan es cuáles son las realidades, cuáles son nuestras realidades y cuáles son las realidades de la demanda. Vamos a empezar a huir de este concepto de moda. A lo mejor es muy interesante las alpargatas, porque las ponemos de moda y vienen los ingleses que les gustan las alpargatas y vienen a comprarlas y ya de paso pues ven estrellas, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver hasta qué punto esta relectura la hacemos de una manera sistemática y no de una manera basada en las modas. Y ya para terminar, ¿cómo tenemos que releer el territorio? Pues yo creo que una serie de circunstancias importantes. Primero, con un debate social. Si el medio rural se basa en gran medida en un sistema de solidaridad social, las modificaciones que podamos hacer en el medio rural tendrán que basarse en un sistema de debate social participado. Y si esto no lo hacemos así, pues yo creo que iremos mal. Con una reevaluación de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestras posibilidades, de nuestra situación real desde el punto de vista de recursos humanos y financieros, desde cuál es el entorno inmediato con el que podemos trabajar. Con un trabajo sobre fortalecimiento de las identidades. Yo creo que en esto también hay un tópico. Las identidades, como bien dice Llorenç Prat, no son un proceso espontáneo, es un proceso que se trabaja y hay que trabajarlas. Las identidades no es una cosa que vienen por obra y gracia del Espíritu Santo, hablar de qué identitario soy, ¿no? ¿Cómo me ha salido la identidad? Esto necesita una definición, un trabajo social, un trabajo de inversión, un trabajo de activación de patrimonios, un trabajo complejo, pero que nos es imprescindible. Necesitamos ser creativos, porque necesitamos nuevas soluciones, necesitamos ser innovadores, necesitamos aprovechar las nuevas posibilidades que la técnica nos ofrece, las nuevas posibilidades que el conocimiento nos ofrece, las nuevas posibilidades que la evolución histórica nos ha ido brindando.
Y tenemos que trabajar también en otra cosa que yo creo que es determinante desde el punto de vista turístico, y es buscar el valor universal de lo particular. Nosotros tenemos cosas muy particulares, pero que tienen que llegar a unos colectivos que son universales. Y, por tanto, tendremos que definir cuáles son esos puentes de unión entre yo, que vivo en San Vicente de la Sonsierra, y un alemán que vive en Berlín, que tiene que entender lo mío para poder disfrutar de ello. Y esto es un trabajo que también necesita un esfuerzo y una dedicación. Y trabajar sobre un criterio de sostenibilidad en el medio rural. El medio rural en estos momentos está en crisis. Crisis quiere decir que su sostenibilidad a medio plazo es dudosa, pero que tenemos que trabajar porque sobreviva de una manera razonable. Y muy especialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad social. Yo creo que estamos muy en el discurso de la sostenibilidad ambiental, muy en el discurso de la sostenibilidad económica, pero yo creo que no se nos puede olvidar una tercera pata que para mí es determinante, que es la sostenibilidad social, que para mí en estos momentos es el factor clave. Y empezábamos diciendo que el carnaval se había muerto, ¿no? Bueno, a lo mejor no se ha muerto tanto, ¿no? Y a lo mejor esta foto, que es del mismo carnaval que la primera que veíamos, pues tiene un relevo. Y hay gente que participa de ese carnaval, y hay gente que está asumiendo, interiorizando cómo vivía de ese carnaval. Y tenemos una oportunidad de futuro, si somos capaces de hacer las cosas bien, de trabajar con esfuerzo y con dedicación, y de poner el esfuerzo colectivo, que yo creo que es determinante, al servicio de una idea que es, más allá del futuro del turismo rural, el futuro del propio medio rural. Espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias.